¿Qué es la enfermedad de Alzheimer? Es la primera pregunta que debemos respondernos, es como la gran cuestión que tenemos. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, ¿sí? Es progresiva, es irreversible. No le podemos retornar ese cerebro como antes, ¿sí? Es una enfermedad neurodegenerativa, es progresiva e irreversible. Todo esto no quiere decir que no tenga tratamiento, ¿sí? No quiere decir que no exista ninguna alternativa en los tratamientos que le podamos brindar a estos seres. No, para nada. Sí hay muchos tratamientos y hoy los vamos a ver también y más adelante. La causa de la enfermedad no se sabe, no es conocida hasta el momento. La ciencia ha identificado algunas cosas. Se conoce a grandes rasgos que se conoce que hay una muerte de las neuronas de manera acelerada, mucho más de lo esperado, ¿sí? Esa es una. Dos, probablemente, o lo que más se ha conocido es que esa muerte de las neuronas sea producto de unos depósitos de una proteína que se llama beta amiloide. Se deposita de manera anómala ya en esas neuronas y eso acelera ese proceso de muerte. Ahora, el gran dilema, la gran pregunta es cómo es que se producen esas proteínas y cómo es que llegan a depositarse de esa manera anómala. Todos tenemos, todos tenemos beta amiloide, todos hacemos depósitos de esta proteína, pero parece que hay un proceso muy acelerado en estas personas. Pero que la ciencia se identifica por qué es que hay ese proceso más acelerado es aún desconocido. El día que se llegue a conocer un poco más sobre el tema, estaríamos a puertas de encontrar algún tipo de cura. Entonces ya sabemos la definición y es la causa. ¿Es una demencia? Es la gran pregunta. ¿Es una demencia? Porque a veces la gran duda que tienen todos mis cuentas que llegan es, doctor, es que a mi papá dijeron que tenía demencia o que tenía Alzheimer, entonces están confundidos. Vamos a aclarar un poco eso. Demencia es un término general, ¿sí? Demencia significa fuera de mente. Demencia es cuando la persona altera sus funciones mentales, sí, como por acá la orientación, la memoria, el cálculo, la lectura, la abstracción, todas sus funciones mentales se alteran y eso interfiere en las actividades de la vida diaria. ¿Sí? Eso es demencia. Y hay muchísimos tipos de demencia. La más frecuente es la enfermedad de Alzheimer, pero también hay demencias por trombosis, se llaman demencias vasculares. Hay demencias por infecciones como por sífilis. Hay demencias por depósitos de metales pesados. Hay demencias por desnutrición, por déficit de vitamina B12. Hay muchos tipos de demencia, pero la enfermedad de Alzheimer es la demencia más frecuente. Aproximadamente las personas mayores de 65 años que empiezan con una demencia, entre el 70 y el 80% es una enfermedad de Alzheimer. Y las personas mayores de 85 años que tienen una demencia, el 85% al 90% corresponden a una enfermedad de Alzheimer. Entonces, mucho ojo si aún tienen dudas en los diagnósticos. Y ese es un factor de riesgo para generar la enfermedad de Alzheimer, que es la edad. Entre más adultos, entre más avanzan los años, más riesgos de tener esta enfermedad. ¿Mm? Entonces, ¿qué otros factores de riesgo hay para tener la enfermedad? ¿Qué otros factores de riesgo existen? Ya dijimos que la enfermedad avanzada, esa es una. Dos, enfermedades metabólicas como la diabetes para generar enfermedad de Alzheimer. Otro es la baja escolaridad o personas con bajas instrucciones también. Ese es otro factor de riesgo muy frecuente y otro es el bajo nivel socioeconómico. Esos son los grandes principales factores de riesgo que se pueden modificar. Algunos sí, la edad no se puede modificar, eso sí es difícil. Los otros de alguna manera se podrán modificar en el corto o en el largo plazo. Entonces, entendido hasta ahí lo que es una demencia y qué es la enfermedad de Alzheimer, ¿no? La enfermedad de Alzheimer hace parte de la demencia. Entonces, una enfermedad de Alzheimer es una demencia. ¿Qué se altera principalmente en la enfermedad de Alzheimer? Como es una demencia, se altera lo que es la función cognitiva, las funciones cognitivas, o sea, las funciones de la conciencia o las funciones, perdón, las funciones cognitivas tienen relación con el conocimiento, o sea, lo que yo sé, lo que yo sé y lo que puedo saber, mi capacidad para aprender y lo que ya sabía. Eso es cognición y eso es lo que primero se afecta en la enfermedad de Alzheimer. Mucho ojo, esto es muy importante para que ustedes empiecen a identificar los síntomas. Mucho ojo,
mucho Juliana Andrea. Hola Juliana, ¿cómo estás? Bueno, mucho ojo porque los síntomas vienen ahí de saber qué es cognición, de saber qué es conocimiento y es lo que yo sé y mi capacidad de conocer nuevas cosas, de aprender. Eso es lo que se altera en la enfermedad de Alzheimer. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Uno de los primeros síntomas que aparecen es lo que se ha llamado clásicamente el déficit de memoria o alteraciones en la memoria a corto plazo. ¿Qué sucede? Para entenderlo un poco más, ¿sí? Y si tienen familiares con un deterioro en sus funciones mentales, ustedes empiezan a identificar con esto que yo les digo y a reconocer si tienen Alzheimer o no. Lo primero es que la tiene dificultad para obtener nuevo conocimiento, No es que pierdan la memoria, no, porque es que ni siquiera lo alcanzan a memorizar, no pierden esa capacidad de memorizar, entonces pierden la capacidad de aprender cosas nuevas, se les dificulta mucho, muchísimo. Luego con el tiempo empiezan a perder ya la capacidad y olvidan lo que ya habían aprendido. ¿Cómo qué? Como vestirse, amarrar los zapatos, manejar, cocinar, trabajar. Por eso muchas veces, cuando los síntomas ya están muy marcados y es en el momento que consultan, lastimosamente la enfermedad se comporta así y es cuando consultan ya tarde, no tarde, pero consultan cuando la enfermedad ya lleva varios años, ¿sí? Pero si uno revisa en el tiempo, un tiempo atrás, se da cuenta que esa enfermedad viene desde antes. ¿Cómo se dan cuenta que viene desde antes? Entonces, lo primero que es que pierden la capacidad para salir solos, por ejemplo, o que ya no trabajan. El trabajo que hacían ya no les interesa hacerlo porque lo van olvidando, o porque dejaron de cocinar, o porque ya no salían a la tienda o al mercado a hacer las compras. ¿Sí? Van perdiendo todas esas habilidades y eso ya me va indicando a mí que la persona tiene una enfermedad de Alzheimer un tiempo atrás. Cuando ya está desorientado, cuando su pensamiento se vuelve incoherente, cuando su conducta se altera, cuando se ponen irritables, agresivos y aparece la psicosis, es cuando ya empiezan a ir a consultar. Pero la enfermedad viene mucho tiempo atrás, mucho antes, desde que aparezca hasta el déficit de memoria. Entonces, pierden la capacidad de aprender nuevas cosas y pierden la capacidad de lo que ya habían aprendido, lo que habían aprendido previamente. Listo, muy bien.